Hola a todos, todas, me da mucho gusto saludarles. El día de hoy vamos a platicar sobre Benito Juárez, que su nombre completo es Benito Pablo Juárez García. Benito Juárez vivió entre 1806 y 1872. Ha sido el primer presidente indígena en nuestro país. Les cuento que él nació en San Pablo Guelatao, Oaxaca, que es una comunidad perteneciente a la etnia indígena zapoteca. Desafortunadamente, Benito Juárez quedó huérfano desde muy pequeño y fueron sus abuelos quienes se hicieron cargo de él y posteriormente su tío, con quien trabajó como peón de campo y pastor ovejero hasta la adolescencia. Fue presidente entre 1858 y 1872. Su gestión fue bajo una ideología nacional, republicana y liberal. Se cuenta la historia de que Benito Juárez migró a la ciudad de Oaxaca en un momento en el que perdió algunas ovejas y por temor a represalias de su tío decide irse a la ciudad. Y llega en ese primer momento con su hermana, quien trabajaba con una familia adinerada y de la alta clase como trabajadora doméstica. Y su hermana mayor es quien lo aconseja de que siga estudiando. Y es como él decidió entrar al seminario de Santa Cruz, en donde aprendió lengua española, gramática latina y teología. Se cree que ahí fue que logró aprender como tal el castellano, ya que recordemos que él pues nació y venía de esta comunidad zapoteca. Posteriormente continuó sus estudios en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, en donde recibió el título de abogado. Entonces, Benito Juárez sí tuvo una formación académica. Muchas veces se cree que solamente accedió a estos puestos políticos por relaciones que tenía con ciertas personas, pero sí tuvo una formación académica. Les contaba yo que cuando migró en un primer momento a la ciudad de Oaxaca, llegó con su hermana, quien trabajaba con una familia adinerada y de la alta clase, que era la familia Maza. Y ahí es donde Benito conoció a su esposa, a Margarita Maza, una joven de la alta clase y educación refinada. Se casaron cuando ella tenía 17 años y él 37. Tuvieron 12 hijos, de los cuales 9 fueron mujeres y también se dice que 5 de estos hijos murieron cuando eran bebés. Ella murió un año antes que él, en 1871. Y bueno, es importante señalar esto de su matrimonio porque fue una alianza también para posicionarse socialmente, ya que su círculo cambió de totalmente, o sea, cambió totalmente el círculo de convivencia y sobre todo porque también empezó a conocer a figuras políticas en Oaxaca. La primera etapa del gobierno de Benito Juárez estuvo marcada por la lucha contra los conservadores. Recordemos que desde que nos formamos como Estado-nación, estuvieron estas dos ideologías, la conservadora y la liberal, peleando por el proyecto eh, en torno a cómo íbamos a estar teniendo esta nación independiente. Por ejemplo, la primera constitución, la de 1824, sí tuvo cierta carga liberal, como la abolición de la esclavitud, por ejemplo, pero no se logró que hubiera una libertad de culto. Los conservadores dijeron, se tiene que practicar la religión católica únicamente. Y bueno, entonces estaban ahí, ¿no? Como en estos arduos conflictos los liberales y los conservadores. Y bueno, en torno a esta primera etapa del gobierno destaca el conflicto que afrontó Benito Juárez en la segunda intervención francesa. Y este logro triunfo contra los franceses le dio el renombre de Benemérito de las Américas. Es otro de los seudónimos o de las formas en las cuales se le nombra a Benito Juárez. En este segundo periodo de gobierno ya no habían guerras porque quedaron abolidos los conservadores. ¿En qué momento histórico? En la segunda intervención francesa. Bueno, Juárez decía que ya eran tiempos de paz y concordia. O sea, ya como ya había quedado abolido este otro partido, esta otra ideología, pues pareciera ser, ¿no? Que ya no había caos, que ya no había conflictos, que ya no había estas pequeñas guerras civiles.
En esta etapa hubo modernización de las estructuras económicas y republicanas. Y aunque aquí sería otro video para hablar de las guerras de reforma, de la ley Juárez, nada más señalar y enfatizar que él luchó mucho por esta separación entre iglesia y Estado. Entonces él continuó promoviendo la educación laica y masiva y la industrialización del país. Para ello recurrió a la inversión extranjera para extender el telégrafo y las vías ferroviarias en la nación. Vamos a hablar ya sobre el término de Benito Juárez, pero antes de hablar del término de Benito Juárez, nada más señalarles que antes de que fuera presidente de México tuvo algunos otros cargos, como ser ministro de Justicia en el periodo de Ignacio Comonfort, que es donde se gestó esta ley Juárez, que quitaba privilegios al clero y que luchó por esta separación entre Estado e Iglesia, cuando también tuvo un cargo político en Oaxaca, mandó a hacer el primer plano de su estado, porque no lo había antes de. Bueno, pues él murió tras ser presidente 14 años de una angina de pecho el 18 de julio de 1872. Y se dice que cuando murió en nuestro país hubo un mes de solemnidad tras su muerte, o sea, la gente estaba muy afligida, muy triste. A su muerte, Benito Juárez ya había ganado nuevamente las elecciones, mismas elecciones que estaban cuestionadas por Porfirio Díaz. Sus restos sí yacen aquí en México, están en el Museo Panteón de San Fernando, en la Ciudad de México. El impacto que nos legó, nos dejó. Sigue siendo figura clave en el Estado laico, es inspiración para gobiernos democráticos. Recordemos que la palabra democracia se compone por demos y kratos, que es la voz del pueblo. Entonces sigue siendo inspiración para conocer y reconocer las problemáticas del pueblo, de la propia población, y su imagen pervive en la cultura popular. Hay restaurantes, escuelas que llevan su nombre, museos, plazuelas que tienen esta figura, loterías, memoramas que tienen esta figura de Benito Juárez. El día de hoy fue día inhábil debido a su natalicio. Entonces, su imagen pervive en esta cultura popular y en la política mexicana. Tiene frases muy importantes que no coloqué aquí, pero hay muchas frases importantes de Benito Juárez que incluso usamos de manera cotidiana. Por ahí se las dejo como dato para que ustedes las busquen. Igual, bueno, ¿cuáles son sus ideas vigentes en la actualidad? Yo creo que sobre todo esto del Estado laico, lograr un Estado laico sigue siendo una idea vigente y yo creo que más bien sigue siendo un reto hoy en día. Y que se sigan respetando estas guerras de reforma. Más adelante yo creo que grabo un video en torno a la ley Juárez y estas guerras de reforma porque se me hacen muy importantes. Y bueno, otra idea vigente es pensar que las personas que vienen de comunidades indígenas no tienen la capacidad de gobernar y Benito Juárez creo que para su momento histórico rompió con estas ideas. Eh, Pese a que sí sufrió fuerte discriminación, que es otra parte de la historia que de repente no se cuenta, esta historia hegemónica no cuenta estas cosas, pero sí sufrió discriminación, incluso por su altura. Benito Juárez era o fue una persona muy pequeñita, fue chaparrito de altura y de tez morenita, y esto lo llevó en repetidas ocasiones que no lo bajaran de indio, ¿no? Y hoy en día sabemos que esta palabra no es para ofender, si la usamos es para rememorar todo el cúmulo de conocimientos y saberes que tiene una persona que proviene de este mundo con todos sus idiomas. Y bueno, creo que hablar de estos años, pues es hablar de otro México, ¿no? Y de una nación que no tenía mucho, que estaba emprendiendo un proyecto de nación independiente. Y bueno, pues
Hasta acá el pequeñito video de Benito Juárez. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. Bye.